estamos todavía en la prehistoria, lo que se conoce como prehistoria reciente, al final de la prehistoria. Cuando vienen las visitas de los niños, de los escolares, sobre todo ya cuando a partir de cuarto, porque ya dan la prehistoria, yo les pregunto siempre que en cuántas etapas se divide la prehistoria. Y se lo saben, todos se lo saben, lo aprenden muy bien. Y de la manera que ellos me lo dicen a mí, seguro que les va a servir a ustedes y más, que yo entiendo que no tengan ni idea de la prehistoria, ni de las fases que tiene la prehistoria, ni de lo que era la prehistoria, ni nada. La prehistoria, si la pusiéramos en una línea del tiempo, pues, empezaría aquí y acabaría en la Santa. Aquí en la Santa, que está a muchos kilómetros, porque duran muchos miles de años. Pero básicamente sería paleolítico, neolítico, donde se encaja ya la agricultura y la ganadería, y edad de los metales. Dentro de la edad de los metales encontramos la edad del cobre, con un yacimiento muy importante que es los Millares, que están en Almería, lo nombro, no sé si alguien lo conoce, porque luego en algunas cositas lo comparo el Argar con el Calcolítico para que vean el cambio brusco, el cambio que se produce entre esas dos etapas. Bueno, edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. ¿Vale? Los jumillanos lo tienen más cercano, esa última etapa, porque los jumillanos tienen una fase ibérica muy conocida. Aquí en la región de Murcia, recomiendo que visiten Coimbra, del Barranco Ancho. Yo aprovecho para ir metiendo mi cuña, que visiten Coimbra, del Barranco Ancho. Bueno, el Argar concretamente se encuentra en la edad del bronce, ¿vale? En este punto, en este intermedio, en este lugar central de la edad de los metales. Cronología concreta, 2200, 1550 antes de nuestra era. Esos son 650 años. Es lo que esta cultura del Argar se está moviendo por esta zona, que ahora veremos. ¿Dónde se asientan? ¿Dónde encontramos Argar? Porque Argar no aparece en toda la península ibérica, sino que se restringe a una zona del sureste peninsular. Nosotros además pensamos que el Argar surge, ¿ven dónde está esa manchita de color verdoso? Que pone la Bastida, Lorca, la Bastida, aquí, Lorca, nuestro vecino, Fuente Álamo, el Argar y Gata, ya en la zona de Almería. Pues nosotros pensamos que el Argar se va a gestar en esa zona. Esta es el Valle del Guadalquivir y las zonas litorales y prelitorales de Almería. Y desde aquí se va a expandir por un amplio territorio que va a abarcar casi 35.000 kilómetros cuadrados. ¿Dónde se asienta esta gente? ¿Qué va a ocupar? Pues va a ocupar Murcia, Almería, una parte de Granada, por el norte, el sur de Alicante. Y luego, si se fijan en esa manchita que hay hacia el noroeste, que pone La Encantada, La Encantada está en Ciudad Real. Peñalosa, por ejemplo, está en Jaén. También tenemos Argar en Jaén. ¿Por qué creen que tiene esta forma tan rara esa lengua de tierra? ¿Qué es lo que buscan los argáricos en esta zona? ¿Qué encontramos principalmente en esta zona? Algo muy importante para los argáricos, el metal. El metal. Las minas de cobre, aunque estemos en la edad del bronce, ya se elaboren objetos en bronce, eso no quiere decir que todo lo que ellos fabrican sea en bronce, porque principalmente lo que siguen todavía teniendo son objetos de cobre, ¿de acuerdo? Pues esa es la zona de Sierra Morena, Linares, La Carolina, que son asentamientos, son yacimientos que se van a encargar pues, de esa extracción de la mina y esa primera transformación. Y lo más curioso de todo es que luego ese cobre de esa zona de Jaén va a llegar aquí. No se explota de manera muy residual las vetas de mineral que hay en esta zona cercana y en esta zona de Serrazuña, sino que viene de la zona de Jaén. Eso significa pues, que tiene que haber unas líneas de intercambio muy bien establecidas, para que todo este cobre se reparta por el territorio argárico, ¿de acuerdo? Bueno, cronología la tenemos clara, geografía también. ¿Alguna característica que tiene esta cultura del Argar? Muy interesante. Pues que ya encontramos clases sociales. Hay una jerarquización social muy importante y muy marcada. Tenemos una clase social dominante, en la cúspide de la pirámide de la población argárica, con un 10% de la población. Una clase intermedia, que tendría quizás ciertos derechos, con un 50% de la población. Y finalmente una clase en régimen de servidumbre y esclavitud, con un 40% de la población. ¿Por qué sabemos que hay clases sociales?
Pues lo sabemos por algo característico que tiene también esta cultura y que en cuanto lo vemos lo relacionamos con el Argar, que son los enterramientos. Porque estas personas cuando fallecen no se entierran en una necrópolis, en un cementerio, fuera de los asentamientos, de las ciudades, de los poblados, sino que lo que hacen es enterrarlo debajo de sus propias viviendas, en el piso de la casa. Hacen un agujero, eligen una tumba, un tipo de tumba que ahora veremos cuál es, y entierran a la persona que fallece. Y no la entierran, son inhumaciones, no son incineraciones, el cuerpo completo, completamente encogido, y se entierran con ajuares funerarios. Un ajuar funerario es una serie de objetos que se colocan en esa tumba y algunos de ellos pues pertenecían a esa persona, seguramente pertenecían a esa persona en vida. Hay ajuares más ricos y ajuares más pobres. Por lo tanto, el estudio de esos ajuares funerarios son los que a nosotros nos permiten establecer clases sociales. Por ejemplo, las clases dominantes, los ajuares funerarios, nos van a mostrar una diferencia también entre los ajuares femeninos y los masculinos. En el caso de los hombres de clase dominante se van a enterrar con espadas o con alabardas. Luego veremos lo que es una alabarda. Las mujeres de clase intermedia, por ejemplo, se entierran con un puñal y con un punzón. Y el hombre de clase intermedia con un hacha. Creo que también tenemos que ver con esos datos porque luego lo iremos diciendo. Esta tumba, este hombre tenía un hacha. Cuando yo diga este hombre tenía un hacha, ustedes tienen que relacionar que es una persona de clase intermedia, ¿de acuerdo? Y finalmente la última clase social, en ocasiones va solamente el cuerpo, y en otras pues le colocan algún recipiente cerámico con algún adorno. Los recipientes cerámicos son muy importantes porque estas vasijas van rellenas de comida, de alimento. Y también se coloca, como ven en este de aquí que tiene un hueso, trozos de animales. Luego hablaremos un poquito más de las creencias, pero ya estarán pensando ustedes que eso será para alimentarse en otra vida. Esta gente probablemente cree en que hay algo más después de que esa persona fallezca. Por lo tanto, es el frente donde ellos colocan una muralla. Además, una muralla que no tiene nada que ver con lo que se estaba construyendo en la península ibérica hasta el momento. Si he dicho al principio que iba a comparar un poquito esta cultura del Argar con el calcolítico para que vieran las diferencias que se producen, los cambios que se producen, pues va a pasar con las murallas. Los millares, por ejemplo, si ven sus murallas, verán que los bastiones, son las torres que tiene, son circulares. Perfil circular. Y además esas torres están huecas y tienen restos de vida doméstica en su interior. ¿Qué quiere decir esto de la vida doméstica? Restos de comida, de restos de hueso, restos de cerámica. Eso quiere decir que la gente vive dentro de las torres. A la misma vez, como si fueran casas, las aprovechan para vivir. Pues aquí en el caso de la muralla de la Bastida no tiene un uso, aparte de defensivo doméstico, no, solamente es un uso para la defensa de la ciudad. Y luego también lo que es la morfología de la muralla no tiene nada que ver con esas murallas calcolíticas que se estaban construyendo. Aquí tenemos lo que nosotros vemos en la parte final, bueno, final, en todo caso, inicial de la muralla, porque es donde se encuentra la puerta de entrada a la ciudad. Y hasta la fecha la única puerta documentada de entrada y salida. Se entraba y se salía por el mismo lugar. En este punto, la muralla en su recorrido total tendría unos 375 metros. Y nosotros estamos viendo cerca de unos 45-50 metros aproximadamente. La muralla está compuesta por un doble lienzo, dos lienzos de muralla. Yo voy a intentar explicarlo, yo entiendo que verlo desde arriba es complicado, si alguien no lo entiende no pasa nada, lo volvemos a ver. Tenemos un lienzo exterior, el que está situado a su izquierda, que es lo que nosotros encontraríamos si yo llego a la Bastida. Me voy a encontrar una muralla que tendría una altura de entre unos 6 metros, 6-7 metros de altura, y a la que se le adosan una serie de torres. Estas torres que tienen aquí. Esto es lo que yo vería si me encuentro de frente, una serie de torres. Estas torres son macizas, están rellenas de piedra maciza, no tiene nada que ver con estas torres que hemos mencionado del calcolítico, ¿verdad? Y además, bueno, se les llama de perfil tronco piramidal, tienen una forma específica, especial, que es la planta, si se fijan, es cuadrada, conforme se va elevando la torre, se va estrechando, ¿de acuerdo?
y hasta la fecha pues no se conocía nada del estilo por aquí por esta zona. El primer lienzo, el que yo encuentro cuando llego. Luego tenemos un segundo lienzo, un segundo muro. Ven a su derecha, ven, este primer muro, ven que hay una malla en el suelo blanca que tiene tierra en el fondo, ¿verdad? Puesta. Pues el muro que hay a la derecha es el que nosotros llamamos el muro interior, que al fin y al cabo lo que hace es delimitar un pasillo donde está la malla, esa tela blanca. Ese es el pasillo de entrada a la ciudad. Al final del pasillo, donde está el barranco, donde ven las cintas blancas y rojas, en aquella zona de allí estaría la puerta. Sabemos que la puerta de la Bastida estaría cerrada con un gran portón de madera. No nos quedan, la madera no ha llegado, pero nos llegan el negativo, que es el agujero donde estaban encajados los postes. ¿De acuerdo? Pero sabemos la forma en la que se cerraba la puerta. Y además la puerta está colocada en un sitio estratégico. No está colocada ahí de manera arbitraria. No está colocada en ese lugar, que ahora explicaremos por qué, como una manera de defensa también. Es un lugar estratégico. Porque la puerta está colocada muy cerca del barranco. Hay apenas un par de metros entre la puerta y el barranco. Y como ustedes sabrán, una puerta siempre va a ser el punto más débil que tiene una muralla. Por eso, no sé si recuerdan la imagen de los castillos con el foso alrededor y la pasarela de madera que elevan y bajan para entrar y para salir. Una manera de proteger la puerta, ¿verdad? Pues aquí va a pasar lo mismo, pero lo hacemos con una defensa natural que va a ser el barranco. Esto lo que hace, pues permitir que, o en este caso más que permitir, impedir que un grupo muy numeroso de personas se pudieran colocar delante de la puerta, usar un ariete, por ejemplo, coger un tronco a modo de ariete, necesito tomar impulso, ¿verdad? Cogerlo entre varias personas, tomar impulso para golpear la puerta y derribarla. O hacer fuerza a un grupo grande de personas para poder tirar esa puerta. Y no podrían porque no tiene espacio, tiene el barranco muy cerca. En el caso, aún así, en el caso, yo digo siempre que no echan la llave y se queda la puerta abierta y consiguen entrar dentro, se meten a un pasillo, donde está la malla blanca, un pasillo estrecho, que sería pues una ratonera, porque tendría a todos las personas encargadas de la defensa de la ciudad, en la muralla, pues que estarían arrojándote proyectiles. Por lo tanto, es muy complicado entrar, pero aunque entrara, pues sería complicado acceder al interior. La muralla desde arriba, que yo entiendo que le haya costado un poco imaginársela cómo sería, pero aquí lo vemos mucho mejor. Nosotros hemos visto la muralla desde la zona de arriba, hemos visto este lienzo exterior, que yo decía, cuando llega te encuentras con esta muralla, el lienzo interior, que lo que hace es delimitar un pasillo de entrada a la ciudad y permitir que se pudiera colocar una puerta para cerrar esa entrada y esa salida. Por aquí, la parte norte, continúa el recorrido, el desarrollo de la muralla, pero por aquí ya no necesita más. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, ¿verdad? Que hay defensas naturales. Ya tendríamos el barranco, por lo tanto, no haría falta colocar, seguir con la continuidad de la muralla. Nosotros, la parte que visitamos es esta de aquí, y estamos pues situados aquí a la espalda de la gran balsa, la gran estructura de almacenamiento de agua, que la tenemos aquí al ladito y que ahora la veremos. Lo que está representando este panel es el momento de máximo esplendor de la Bastida, cuando todo el cerro está lleno de casas, cuando el urbanismo está al 100%, digamos. Y en ese momento, hacia el año 1850-1800 aproximadamente, en la Bastida van a vivir unas 1000 personas. Y eso convierte a la Bastida en la mayor aglomeración de personas que es de todo el bronce europeo. La ciudad más grande sería esta de la Bastida que tenemos en Totana, aquí en Murcia. Está claro que aquí en la Bastida sabemos que esta gente que comienza a construir esta ciudad llegaría hacia el año 2200 porque tenemos restos en la ciudad que así lo atestiguan. Algo muy curioso es la muralla. La cronología de la muralla del año 2200 antes de nuestra era, que es el momento en el que nosotros, al principio lo hemos dicho en el panel, el momento en el que nosotros situamos el inicio del Argar. La muralla nosotros consideramos que sería un acto fundacional. Parece que ya hay como una planificación previa de convertir este cerro en una ciudad importante o en un centro de poder, un centro político importante. Construyen la muralla, viven aquí en la zona del cerro, en la parte de abajo,
en unas casas, paradójicamente, en unas casas pequeñas, de planta casi circular, como los que seguramente habrán visto, se han ido a los millares, y con algunos edificios de planta rectangular que consideramos comunales, que también lo iremos viendo. En esa primera fase van a vivir en la parte de abajo. Conforme va creciendo la población, va aumentando el urbanismo, las casas van tomando toda la ladera, sabemos que la clase dominante se va a subir arriba, van a vivir en la parte de arriba. Esto es muy común en los yacimientos argáricos. Las clases más pudientes, las clases dirigentes, van a estar situadas en la cima y en la ladera alta. Aquí en La Bastida también ocurre de esa manera. Sabemos que en la cima se encontró una tumba de una mujer de clase dominante. Por lo tanto, aquí en La Bastida también se cumple esa premisa. ¿De acuerdo? Pues ahora iremos hablando un poquito más de las diferentes fases que tiene La Bastida, porque quiero que entiendan que aquí viven 650 años. Por lo tanto, las casas sufren remodelaciones, no siempre están colocadas en el mismo sitio. Encontramos unas casas colocadas sobre la otra, unas fases antiguas bajo unas fases más modernas. Que luego... Bueno, normalmente la balsa la solemos ver desde abajo, pero hoy me he levantado de otra manera y la vamos a ver desde aquí arriba, que además me gusta mucho más. Creo que se ve mucho mejor y se ve mucho más, se capta mucho mejor la amplitud que tiene la balsa. A ver, es normal que dentro de los yacimientos argáricos haya estructuras de almacenamiento de agua, pero normalmente, en muchas ocasiones, son más pequeñas y son cisternas. ¿Qué diferencia entre una balsa y una cisterna? Si alguien no sé si lo está pensando, que está cubierta. Las cisternas que están cubiertas, las suelen cubrir. Pues eso también hace que el agua pues, se mantenga mucho mejor. En el caso de la balsa de La Bastida es tan grande que no pudieron cubrirla, seguramente sí que lo hubieran hecho. La colocan en esta parte de aquí, en la parte de la ladera baja, aprovechando una hondanada natural que hay en esta zona, por lo tanto ellos no tienen que excavar un poquito por el entorno. Tiene también varias fases constructivas, también se van adaptando a la cantidad de personas que viven aquí en La Bastida. Concretamente, la fase que están viendo, al final se tiene que elegir una para dejarla, es de la fase de esplendor que yo he comentado en La Bastida, cuando a la balsa se le añade aquel dique. Quiero que borren de su mente el camino que hay por detrás del dique. Esto es un relleno moderno que se ha hecho ahora para permitir el paso, para que la gente pues, pueda moverse cómodamente por el yacimiento. Pero quiero que imaginen que detrás de ese dique ya estaba la caída al barranco. Por lo tanto, ese dique lo que hace es cerrar esa parte de la balsa para que no se vaya el agua. Toda la zona, todo el resto de la zona puede hacerlo excavando en el terreno natural, esta zona, pero como aquí no era posible, lo que hacen es colocar ese dique. Ese dique que tiene alrededor de 1,70 m de altura. Y además, si se fijan, no sé si lo aprecian desde aquí, está inclinado hacia el interior. Igual que en las presas actuales. Los muros están de la misma manera. Eso lo que hace es pues aliviar la presión, ¿verdad? La presión que ejerce el agua. No estaría la piedra vista, por supuesto, sino que estaría, igual que todo el interior de la balsa, enlucida con una capa de arcilla que impermeabiliza, que evita que se filtre el agua. ¿De acuerdo? Aquellas dos estancias que ven en el fondo quizá estarían relacionadas con el trabajo del lino y del esparto. El esparto necesita estar en remojo, el lino también. El esparto creo que además, por lo menos hasta cuando se trabajaba tradicionalmente el esparto hace unos años, necesita estar unos 40 días en remojo aproximadamente para luego picarlo, ¿no? Se pica y se hace, ya empieza a hacerse la pleita para hacer los cestos, los capazos, las esteras, todo eso. Y puede ser que fueran aquel lugar donde se mantenía en remojo pues, materiales que luego ellos trabajan. Y el lino para tejer. Aunque no se han encontrado un lugar relacionado todavía con los telares, en lugar de donde tejían la ropa, creemos que sería muy importante. La industria textil en el Algarve debería ser muy importante, quizá tan importante como la metalurgia, la elaboración de objetos de metal, ¿de acuerdo? Y para acceder al interior de la balsa a recoger el agua, ven que hay como dos escalones en forma de semicírculo.
amarillo, amarillo. Donde está el panel, toda esa zona sería por donde se accedería al interior de la balsa para recoger el agua. Dependiendo pues, de la altura que tuviera el agua en ese momento, lo llena que estuviera la balsa, pues te colocabas en un escalón o te colocabas en el otro. El agua que se recoge en la balsa pues, es agua de lluvia. Cuando llueve, cae desde las cotas altas del cerro, va cayendo por toda la ladera hasta el interior de la balsa. Y además ocurre algo muy curioso, que parece ser que el barrio situado justamente en la parte de arriba de la balsa, todo este barrio de aquí, pudo tener una planificación previa a la hora de construirlo. ¿Por qué? Porque todas sus callejuelas, las callejuelas que hay entre las casas, parecen estar dirigidas hacia el interior de la balsa, para propiciar esa recogida del agua de la lluvia. Cuando la balsa estuviera completamente llena, pues tendría algo más de 300.000 litros, que es bastante agua, pero aún así creemos que no sería suficiente para abastecer a la población de la Bastida, y probablemente otro punto de abastecimiento será la Rambla del Éboro. La Rambla del Éboro está aquí justito al lado, hoy en día está seca, pero en el momento en el que aquí vivían los argáricos tendría un curso constante de agua. Lo que pasa es que esto te supone un esfuerzo, tener que bajar a la Rambla del Éboro, tendría una media hora de camino para bajar a la Rambla y subirte el agua litro a litro. Es más sencillo, ¿verdad?, tenerla dentro de la ciudad. También, por ejemplo, quiero que piensen en el caso de tener un asedio. ¿Sabes lo que es un asedio? Rodean la ciudad, ¿verdad? No puedes salir y, oye, tienes una gran estructura de almacenamiento de agua dentro que te permitiría pues, resistir un tiempo, unos meses. Restringimos la cantidad de agua por persona y día y tendríamos agua suficiente para abastecer a toda la población. Pues si hemos destacado mucho la construcción de la muralla, o también hemos dicho que es la ciudad más grande de todo el bronce europeo occidental, tengo que decir lo mismo de la balsa. La balsa es de tal tamaño que es la más grande de todo el bronce europeo occidental. La que tiene más capacidad de agua es la que da aquí en la Bastida, por lo menos hasta la fecha conocida, ¿de acuerdo? Son casas bastante amplias. Estamos de viviendas desde 15 metros cuadrados hasta 70 metros cuadrados. Son casas grandes, no las comparamos con lo que se hace en la época anterior en el cobre. Si lo ven alguna vez, son casas circulares, son muy grandes, en las que chozas pues, las que pueden ver en los documentales de la DOS, como vive la tribu africana, una cosa por el estilo. Y aquí en la Bastida pues ya incorporamos el tema de la gerencia, el tema de los enterramientos. Así que quiero destacar esta tumba, que se llama la tumba de la alabarda, la tumba del alabardero, porque dentro de esta tumba, que esto es una cista, luego nombraré los diferentes tipos de enterramientos, pues que lo tengan en mente, esto es una caja de piedra. Pues en esta cista había una mujer y un hombre enterrados juntos. Con esto luego desarrollaremos el tema. Pero lo interesante es el ajuar funerario que llevaba este hombre. Este hombre, con este ajuar funerario, pertenecería a la clase dominante. Tenía dentro de su ajuar funerario una alabarda. Esto es un pico, que tiene todos sus filos cortantes. Una alabarda junto con una daga, con un puñal. ¿Para qué sirve esta alabarda? ¿Sirve para talar árboles? No. ¿Sirve para matar animales? No. ¿Sirve para acabar? No, tampoco. Esto sirve para matar personas. Que sirve para otra cosa. Principalmente sirve para hacer incisiones en el cráneo. Aquí en la Bastida no se han encontrado, pero sí que hay otros yacimientos donde vemos cráneos que tienen la marca de haber recibido un golpe, la incisión por haber recibido un golpe con una alabarda. Como he dicho, pues todo su filo cortante. Si te dan con una alabarda como esta en la cabeza, mueres, sí, caes fulminado completamente. Nosotros pensamos que esta ajuar funerario lo que está representando es el repertorio, la panoplia militar de un guerrero argárico o de una persona de clase dominante, de esos dirigentes que la manera que tienen de ejercer la violencia o de ejercer el control sobre el resto de la sociedad va a ser con las armas. Ellos tienen las armas. ¿Porque para qué sirve una espada? Para lo mismo, ¿verdad? Para guerrear. Exactamente. Y la espada aparece de igual manera, la espada junto con el puñal. Imagínense, por ejemplo, que yo voy a atacar a alguien con esta alabarda. En mi mano derecha la voy a llevar, la voy a portar. Un 90% de la población es diestra, creo aproximadamente. Yo voy a intentar darle en la cabeza, ¿vale? Le doy en la cabeza, pero si esa persona se aparta, por ejemplo, le he clavado la alabarda en el hombro.
ya se la he clavado. ¿Qué tengo en la mano izquierda? Para rematarlo. El puñal, de manera oportunista yo lo puedo usar para clavársela, ¿perdón? Y la espada pues la misma forma, solamente sirven para ejercer la violencia, este tipo de objetos. Lo que quiero que entiendan es que en la época anterior, en el calcolítico, tienen hachas, tienen el arco y la flecha, en el calcolítico que vive en el momento de oro de la arquería, pero con una flecha puedo matar a una persona, pero también pues, sirve para cazar, por ejemplo. O con un hacha puedo guerrear, puedo matar a una persona, pero me va a servir para otras utilidades. Digamos que lo que tienen también lo usan para todo, para la vida cotidiana, su vida doméstica y en el caso de tener que guerrear. En el argar no, en el argar hay objetos especializados para la lucha. Ese es el dato con el que quiero que nos vayamos, ¿de acuerdo? Que nos sirven para otra cosa. Terminado del argar, pues se vino a realizar diferentes ofrendas. Había una mujer enterrada dentro de esta covacha, además ocurrió algo muy curioso porque esta mujer tenía una cinta roja en el pelo, una cinta tintada con cinabrio, que es un mineral que viene en cada persona. Y cuando fallecía alguien, pues que le tocara enterrarse en esa zona porque ahí estaba su bisabuela. Es que aquí está mi bisabuela y me tengo que enterrar. Porque me corresponde. No lo sabemos. No lo sabemos. O incluso puede que en esa casa siga habiendo una tumba relacionada con tu familia y tú te entierras ahí para exigir una serie de derechos. Tienes derecho, aunque no es tu casa, pero tienes derecho a enterrarte ahí porque está tu familiar enterrado. Es algo bastante complejo porque es una sociedad que, pues, bueno, aparte de que por supuesto no hay escritura, tampoco hay decoraciones, que nos puedan un poquito... Se agrupan un poquito para que así no tenga que levantar mucho el volumen y no estorbemos a nuestro grupo vecino. Bueno, en la parte de arriba han pasado por un taller metalúrgico. No podemos pararnos en todos sitios, hay que un poquito seleccionar la zona, porque si no la visita, pues podemos estarnos aquí toda la mañana hasta las 12, visitando el yacimiento y contando cosas sobre él. El taller metalúrgico, hemos visto al principio de dónde venía el cobre, ¿verdad? De dónde viene el metal, de la zona de Jaén. De esta zona de Jaén va a venir el lingote. Viene en una especie de torta, como la que hay aquí en el panel, o también puede llegar ya transformada en cualquier objeto. Pero en talleres como este, pues se transforma en otras cosas, en lo que ellos quieren. En el taller metalúrgico se localizaron 4 puntos de fuego, 4 lugares donde se estaba trabajando. Cerquita donde está la balsa, el cenicero, un lugar donde cuando limpiaban esos puntos de fuego iban vertiendo toda esa ceniza de esa limpieza, y una serie de objetos relacionados con un taller metalúrgico. Por eso sabemos que era un taller que tenía esa orientación. La forma en la que se trabajaba el metal era fundiéndolo dentro de unos pisoles. La mitad de una de las zonas del contenedor, se coloca sobre el fuego, se funde, cuando está en estado líquido se vierte dentro de un molde hecho en piedra, porque todo lo que se fabrica, esa espada, la barra, hachas, punzones, todo se fabrica a partir de un molde. La forma de esa pieza hecha en el interior de una piedra, se vierte ese cobre dentro del molde, se deja que se enfríe. Cuando tienes tu pieza enfriada, pues la sacas, ya tienes tu pieza y luego le da el acabado final. Hay martillos, yunques de piedra, con los cuales, pues, como se trabaja en una fragua de hace pocos años, la habrán visto todos seguramente, calentando la pieza, matando golpes. Lo que haces con este proceso es darle mayor dureza. Y luego se le daba el filo, con una piedra de superficie como las que hay hoy en día para afilar, granulosa, las que hay para afilar, las piedras de afilar los cuchillos, pues para que lo imaginen una cosa por el estilo, se le daba el acabado final a la piedra. Una cosa, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención del taller metalúrgico son las tumbas, porque casi todas las tumbas son de personas de clase más baja, de esta clase esclava, servil. Me llama mucho la atención porque parece ser que entonces son esas personas las que realizan este trabajo, precisamente las que no pueden acceder a los objetos de metal. Ellos los trabajan, pero luego no pueden tenerlos. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, desde esta última terraza ya sí que se tiene una muy buena visión de todo el cerro. Verán que el cerro es muy grande y hay muy poco excavado. Solamente hay un 10%
acabado aproximadamente de la superficie total. Pero claro, el cerro es que tiene pues, casi 4 hectáreas y media. Y además son excavaciones bastante complejas, porque como he dicho, la Bastida tiene varias fases, unas casas las tenemos encima de la otra, y por lo tanto tenemos bastante potencia de excavación. Bastante tierra, para que me entiendan, hay mucha tierra por sacar. Bueno, la forma que tienen de construir los argáricos, pues hicieron lo mismo que los de Licona en los años 70, aterrazar. Ellos aterrazan todo el cerro y en esas terrazas construyen sus casas. Yo siempre digo que todas las casas tendrían vistas, todas tienen vistas, no se tapan la una a la otra. Los muros de las casas están hechos enteramente en piedra, todo en piedra, y los techos son planos, techumbres planas, pues estas con vigas más grandes, luego con ramajes más pequeños, todo eso atado con cuerdas de esparto. Tiene, como hemos dicho, gran importancia el esparto, lo atas con tus trenzas de esparto y en la parte de arriba una capa de arcilla para impermeabilizar, para que no tuviera gotera, y una salida de humos. Esto es muy importante, una chimenea, muy importante porque dentro de la vivienda siempre hay un hogar. El hogar es donde está el fuego, es un nombre que me gusta mucho, el hogar. Siempre tiene un lugar donde tiene el fuego dentro de la casa que sirve pues para calentarse, para cocinar, pues eso, pues en invierno para aclimatar la casa. Estas techumbres, pues claro, están sujetadas desde el interior con unos postes de madera. El poste no nos llega, pero como tenemos los agujeros, siempre pues sabemos exactamente dónde están colocados esos postes. Esos postes que ustedes están viendo, que no son los originales por supuesto, pero que lo que están haciendo un poquito para que se haga una idea de dónde estaban colocados esos postes para sujetar esas techumbres. Dentro de la vivienda, por ejemplo, encontramos, y esto es muy común a todas, los bancos corridos. Un banco corrido es ese murete, ven el murete, sí, está aquí muy bien en el panel, ese murete que está adosado a toda la pared de la vivienda y que estaría revestido, enlucido, no estaría con la piedra vista, sería un poco incómodo, ¿verdad? Si fuera a sentarse, clavarte la piedra, todo estaría enlucido, estaba enlucido y servía pues para sentarse o pues para colocar los diferentes objetos, la cerámica, los molinos, en ocasiones los encontramos colocados en el lugar donde ellos lo dejaron. Ellos lo dejaron, se fueron y luego, siglos después, al excavarlo, lo hemos encontrado exactamente en ese mismo sitio. Este edificio en concreto está relacionado con la primera fase de la Bastida, se construye en esta primera fase, cuando construyen la muralla, cuando la gente vive aquí en esas cabañas circulares. Luego tienen edificios comunitarios, como sería este de aquí. Este decimos que es un edificio público, aunque exactamente no sabemos muy bien para qué serviría, porque no es una vivienda. No es una vivienda por varios motivos. Una de ellas es que no tiene algo dentro que el resto de las casas sí tienen. Algo en el suelo que no tiene, que son tumbas. Esta no tiene tumbas. Y las tumbas sabemos que se colocan debajo de la vivienda. Este no tiene tumba. Aquella cerámica que ven allí creemos que era para almacenar agua, como una fuente. El lugar donde tú ibas y podías recoger el agua. Creemos que es agua porque en el análisis de los sedimentos de su interior no se ha encontrado nada. Restos de semillas, restos de comida, por lo tanto, si no tienen nada limpio, tiene que ser para el agua. ¿De acuerdo? Y se ha encontrado también dentro de este edificio un lingote de cobre, estos que yo decía que probablemente viene de la zona de Jaén, y por ejemplo botones de marfil africano. Eso quizá pues nos puede dar un poquito a pensar que fuera un lugar o de intercambio de productos, pero de productos que no están al alcance de todo el mundo. Por eso a mí me gusta mucho siempre aludir a esta mujer del traje, la mujer de rojo, que también está en el panel de la entrada y está en el lado de las personas de clase dominante. Eso es un poquito de hilo conductor. Y si esta persona de clase dominante la tenemos aquí, ¿verdad? Parece que están como cambiando algo. Negociando. Lo relacionamos pues con un lugar a lo mejor donde se pueden adquirir esos productos que no están al alcance de todo el mundo. Este edificio, por ejemplo, también sabemos que tendría una segunda planta. Esto no es exclusivo de este edificio, de la Bastida, sino que sí que se han encontrado en varios yacimientos edificios de doble planta. Este en concreto, si se fijan, esta primera planta ven que está hecha completamente contra el terreno, el muro del fondo ven que está apoyado contra el terreno y los muros son muy anchos y los postes que hay en el centro también. Ven que el diámetro que tienen son mucho más grandes que los que hay en el resto de la vivienda. Eso seguramente porque tenían que sujetar el peso de una segunda planta. Tienen unas ventanas pequeñitas,
Eso además, sabemos que son así porque se encontró en un yacimiento de la zona de los yacimientos de los argáricos de los andaluces, en el que se cayó uno de los muros, un paramento, que cayó completo y se conservó la ventana. Sabemos que tenían ventanas así de ese tamaño, ventanas pequeñitas, ¿vale? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Molinos como estos se llaman sedentes, embutidos dentro de este tipo de piletas, porque pues más sencillo, tú elaboras la harina ahí y directamente la recoges del interior. Yo cuando estuve elaborando harina recuerdo que estábamos en el suelo con unas pieles, recuerdo que se nos desparramaba todo enseguida, se me iba todo, tenía que estar recogiendo otra vez, poniéndolo sobre el molino para seguir moliendo. Así tenía que ser mucho más fácil. Bueno, pues tenemos esta zona de allí, tenemos un horno pues, para tostar el grano, para cocer el pan, con esa harina que elaborarían mezclada con agua, pues en una masa y la cocerían. Luego tenemos esta zona aquí en la que yo estoy, que sería un almacén. Porque es normal que dentro de una casa argárica pues tengamos una zona de despensa, una zona donde se pueden pues, almacenar alimentos, agua, lo que sea, pero no es normal que haya tantas. Por lo tanto, esto tiene que ser una zona de almacenamiento. También se encontraron gran cantidad de molinos, de los molinos basquiformes, como lo que hemos visto arriba, por lo tanto, porque fuera un lugar dedicado al almacenamiento y al procesamiento del cereal, de la cebada y del trigo. Si alguien tiene alguna duda de si cabía una persona dentro de una urna como esta, porque claro, ustedes la ven solamente la parte de arriba y la ven pequeña. Yo creo que las ven un poquito pequeñas. Pero si ahora después, cuando terminemos, se asoman al interior de estas vasijas, de estas ollas, de estas urnas que hay aquí, que tienen unos 200 litros de capacidad algunas, otras tienen, como en el caso de esta de aquí, 300 litros, sí que cabe una persona perfectamente, completamente encogida. Alguien, no me han preguntado el tamaño de los argáricos, me lo preguntan 30, mucho. 1,40, ¿no? No, más alto, la media. El hombre argárico 1,63. La mujer argárica 10, o cuando entierran al segundo, el primero todavía tiene carne. Y luego tiene también algo curioso, que es la postura en la que están colocados. Porque normalmente los cuerpos se colocan de costado, normalmente de costado. La mujer suele estar colocada, apoyada sobre el costado derecho. ¿No hemos quedado con el dato? Mujer, lado derecho. Y el hombre, sobre el lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa en esta tumba? Pues que uno de los hombres está colocado del lado izquierdo, pero el otro está colocado del lado derecho, que es el que le corresponde a una mujer. No sabemos el motivo, pero es que todavía, para añadir todavía más, la mujer que estaba enterrada en aquella tumba que tienen allí detrás, en aquella urna, que también es una mujer de clase intermedia, estaba colocada del costado izquierdo, que es el del hombre. Entonces, un poquito explicar lo que dicen los investigadores de la autónoma, que explicar el mundo funerario de esta casa es complejo, es complicado porque son excepciones. Entonces, como es una excepción, no podemos compararlo con otro caso y pensar por qué, a qué se debió la motivación por el cual colocaron a uno de cada lado, porque los cuerpos están, por lo tanto, están con las caras enfrentadas. Están con las caras enfrentadas.